Entonces, vamos a empezar a grabar y vamos a empezar la clase de hoy. Bien, muchachos, hoy nos toca una clase que es súper importante, que es nuestra clase, la segunda clase de fórmulas. Un segundo que me dio por estornudar. Ya. Em, voy a... Acá, ¿dónde está? Aquí. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Se me pegó. ¿Me escuchan, muchachos, no? Sí, yo te escucho, sí, y lo veo también. Ya, lo que pasa es que se me pegó no sé si el zoom, ahí está, sorry, se me había pegado el zoom, no, no podía ver nada. Em, ya, vamos a empezar a ver fórmulas, pero esta vez fórmulas avanzadas. Entonces, como les dije, vamos a ocupar como guía justamente los archivos PDF que están en el portal, así que el material va a ser el mismo, no se los voy a tener que enviar. Em, Así que ustedes lo pueden descargar también del portal si quieren tenerlo ahora. De todas maneras, vamos a ir explicando paso a paso aquí en la clase, así que tampoco es que sea tan necesario que lo tengan en la clase, pero sí lo pueden usar en la casa para que repasen o como un recordatorio de lo que vamos a ir haciendo. Ya, entonces hoy día nos toca Fórmulas 2, que es este de acá. Ah, y otra cosa, no se preocupen por la numeración que yo tengo acá de las clases, porque uno dice clase 7, 8 y vamos en distinto orden de lo que aparece en la guía. Eso porque el material que tengo lo basé en el otro curso que hice anteriormente, entonces el orden de las clases está un poco distinto. Así que no se preocupen por eso. Ya, entonces, un segundo. Ya, aquí lo que tenemos entonces para ver hoy día son las funciones. ¿Ok? La función Excel. Ya, pero antes de utilizar funciones, vamos a repasar qué sabemos de funciones, porque algo sabemos de funciones hasta ahora. Ya, recuerden que, por ejemplo, cuando yo tenía, eh, quiero colocar funciones. Cuando tenía, por ejemplo, una venta de producto, esto lo voy a hacer ahora. eh, Ventas, unidades vendidas, voy a colocar. Voy a hacer una tablita para que la tengan como ejemplo de algo típico que hacemos siempre en todas las clases de unas ventas de productos. Voy a hacer unas 4 o 5 por ahí. Como siempre, al encabezado le vamos a dar un color para que se vea más o menos bonito. Y vamos a colocar algunos ejemplos. La típica naranja, manzana, manzana. ¿Qué más teníamos? ¿Qué podemos tener? Uvas, peras y mandarinas. Ok, ya. Ahí tenemos. Lo puse muy abajo. Voy a moverlo un poco. Ahí. Ok. Y vamos a tener acá en la otra columna las unidades vendidas. Y voy a colocar algunos números al azar. Bueno, en realidad, da lo mismo la numeración. Lo importante es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, aquí queríamos calcular el total de unidades vendidas, lo que teníamos que hacer era calcular la suma, ¿ya? Y la fórmula, ¿se acuerdan? Que tenía que empezar con un igual, ¿ya? Y lo que hacíamos era empezar a sumar.
esta celda, más la otra, más la otra, más la otra, más la otra. Ahí. Y cuando tenían todas las celdas que querían sumar seleccionadas y dentro de la fórmula, entonces presionaban Enter. Recuerden que aquí al usar esta fórmula, cada una de las celdas que están involucradas en la fórmula aparece un color distinto en la fórmula y aparece destacada de ese mismo color en la celda correspondiente. ¿Ya? Por ejemplo, la C3, que corresponde a las unidades de naranja, está en azul. C4, que corresponde a la unidad de manzana, está en rojo. El C5, que es morado. El C6 de la pera está en verde. Y así con todo el producto. Entonces, una vez que tenían la fórmula, presionaban Enter y obtenían el total. Es lo que tenemos calculado en este caso. ¿Ok? Ya. Hasta aquí es lo que sabemos hacer. Sabemos hacer suma. Nosotros también lo hacíamos hacia el lado, cuando sumábamos ciertas cantidades de ventas diarias, ¿se acuerdan? Y colocábamos un resultado semanal al final de la derecha. En este caso yo lo hice para abajo, pero al final la fórmula es lo mismo. Tienen que ir eligiendo celda por celda y sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es empezar a ver otras formas de creación de funciones, de fórmulas, usando funciones. ¿Ya? Eh, ok, Ruth viene llegando. Hola Ruth. Estamos recién empezando por si acá. No hemos visto nada nuevo. Nada, estoy explicando lo que hicimos en la clase, en las clases anteriores. Ya. Entonces, una cosa bien importante es que cuando ustedes tienen aquí cuando ingresan una fórmula, ¿cierto? Lo que ingresa en es este texto que empieza por el signo igual y va, en este caso, sumando celda por celda. Pero si presionan Enter no aparece ese texto, sino que aparece el resultado de esa función que ustedes acaban de ingresar. En este caso es 60. ¿Ya? Pero fíjense que acá arriba yo tengo seleccionada esa misma celda, ¿cierto? Acá arriba sí aparece la fórmula en nuestra barra de fórmula. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer también es que en vez de editar directamente la fórmula aquí en la celda donde estamos trabajando, la podemos editar acá arriba en la barra de fórmulas. Ya, eso ya lo sabíamos, ya se lo había comentado hace unas cuantas clases, pero se los recuerdo ahora porque aquí podemos hacerlo de distinta manera. Y de hecho hay tres maneras eh, para hacer ese cálculo usando fórmulas que están integradas en Excel. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no voy a tener que sumar uno por uno las celdas, sino que se va a hacer una suma, y así se llama la primera función que vamos a conocer, la suma de todas estas celdas al mismo tiempo, lo que se llama rango. ¿Ok? Ya. Entonces, antes de empezar, tenemos que definir lo que es un rango. ¿Ya? Un rango es un conjunto de celdas. ¿Ya? Eso es un rango. Conjunto de celdas. Por ejemplo, todas estas que tengo aquí. Es un rango. O toda una celdas de una fila. O todas las de... Bueno, esta es una fila y la otra es una columna. Todas de una columna, todas de una fila. O un bloque completo de filas y columnas seleccionadas. Eso es un rango, ¿ya? Y lo importante de un rango es que lo podemos delimitar por su inicio y por su fin. Y así se definen en Excel. Un rango está delimitado por su celda inicial y la final. ¿Ya? Por ejemplo, este rango de aquí, que lo voy a colocar en un color de ese tipo,
¿ya? Empieza en la E1, voy a colocar aquí perdón, no en la 1, en la 5, y termina en la H5, ¿ok? Por lo tanto, el rango es igual a E5, dos puntos, H5, ¿ok? Entonces, como ven aquí, para definir un rango en Excel, tenemos que definirlo por su celda inicial, que es la primera que está a la izquierda y arriba, dos puntos, su celda final, que es la última que está a la derecha y abajo, ¿ya? Así se definen los rangos en Excel. Voy a hacer otro aquí, por ejemplo, voy a hacer uno hacia abajo. Ese de ahí lo voy a colocar en un color naranjito. Ya, este rango de celda empieza en la E7, ya, que es esta celda de aquí, E7, y termina acá, que es la E10. ¿Ok? Por lo tanto, ese rango que yo seleccioné es el rango E7 hasta, o sea, el dos puntos, E10. ¿Ya? Y por último tenemos los rangos que son varias celdas en filas y columnas. Y este lo voy a colocar celeste. Y este rango empieza en esta celda, que es la E12. Y termina en la H16. ¿Ok? Por lo tanto, el rango va a ser 12 hasta la H16. ¿Ok? Y así es como determinamos los rangos, que son al final simplemente un conjunto de celdas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos que saber esto? ¿Por qué tenemos que saber trabajar con rangos? Es porque muchas de las fórmulas que ustedes van a utilizar no se les coloca los valores uno por uno, sino que se les coloca toda la fila o toda la columna de una tabla. Y eso es un rango. ¿Ok? Y incluso más adelante cuando trabajemos con gráficos, el rango tiene que ser todos los datos de la tabla. Así que tienen que conocer el concepto de rango y cómo se define. Así que ya saben eh, que es un conjunto de celdas que está delimitado por su celda inicial y la celda final. ¿Ya? De la celda, voy a anotarlo aquí, la celda inicial es la de más a la izquierda y arriba. La celda final es la de más a la derecha y abajo. Ok, entonces un rango de celda siempre será celda inicial, dos puntos, celda final. Eso es un rango. Listo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Estamos claros? Ya, Miriam me hace un dedito para arriba. Muchas gracias, Miriam. Ok. Dicho eso, vamos a empezar a ver cómo utilizar las fórmulas de Excel. Partamos diciendo que en Excel hay muchas fórmulas, pero muchas, muchas, muchas. Em, Se las voy a mostrar al tiro, pero hay algunas fórmulas que son más comunes o más que se utilizan más seguido que otras. ¿Ya? Por ejemplo, la suma. La suma de los valores de una fila o de columna se usa muy, muy seguido en Excel. Por lo tanto, Excel tiene un botón especial para eso, ¿ya? Que se llama autosuma. Y es la que está aquí. Si se fijan, este botón de autosuma, que está a la derecha, es la parte que dice modificar. Ahí lo tienen, ¿ya? Y lo que hace esta fórmula de autosuma es simplemente sumar todos los valores que ustedes seleccionen en un rango, ¿ya? Por lo tanto, si yo elijo todos estos valores de aquí y le coloco acá autosuma, automáticamente me los va a sumar, ¿ya?
Por ejemplo, voy a eliminar esto, ¡pup! El 60 aquí, la fórmula que yo tenía, porque lo que quiero hacer ahora es seleccionar ese rango y colocar ahí autosuma. Fíjense, lo que hace automáticamente Excel es que me creó la fórmula acá abajo y me dio el resultado. Y si editamos la fórmula que se generó automáticamente, vemos que la fórmula se llama suma y dentro tiene un rango. ¿Ya? Entonces, aquí pasamos a otro tema, las fórmulas. ¿Ya? Y esta es la primera que vamos a ver, la suma. ¿Ya? Y la vamos a usar como ejemplo, porque es la más sencilla y la más fácil de utilizar. Entonces, fíjense cómo está compuesta una fórmula. Eh, no una fórmula, perdón, una función. Una función, en este caso la función suma. ¿Ya? Las funciones, voy a colocarlo aquí, funciones, eh, necesitan, o sea, se crean de la siguiente manera. Tienen que poner el igual, ¿cierto? Un segundo. Voy a... ¿Cómo era que? Acá está. Texto, quita. Y lo voy a alinear a la derecha. Esto lo que estoy haciendo es para poder escribir la fórmula y que no me la tome como fórmula, sino que la deje como texto para que ustedes la puedan ver bien. Después vamos a ver la fórmula. ¿Ya? Entonces lo primero que tienen que hacer es colocar el igual, porque así se hacen las funciones y las fórmulas. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido. Luego del igual tiene que ir el nombre de la fórmula. ¿Ok? Y luego, te voy a ponerlo más acá porque si no, no va a alcanzar el espacio. Ahí. Te lo voy a unir. Y luego viene el paréntesis. Y dentro de los paréntesis, argumentos de la fórmula. ¿Ok? ¿Y qué son esos argumentos de la fórmula? O también le pueden decir los datos que la fórmula necesita. Son simplemente eh, o generalmente celdas. A veces pueden ser también valores. ¿Y cuántos son? Depende de la función. ¿Ya? Hay funciones que necesitan un rango como argumento o como valor dentro del paréntesis. Hay funciones que necesitan más de un argumento, por ejemplo, un rango y un valor. Y hay funciones que necesitan simplemente un valor y hay funciones que no necesitan nada y no llevan nada ahí como argumento. ¿Ya? Hay de todo. Y cada una de las funciones van a tener que ustedes ir practicando con ellas para saber eh, cómo funciona o qué argumento necesita. Ya, entonces los argumentos, vamos a colocar aquí, argumentos son datos que, ups, datos, datos que la función nes- ne- necesita para hacer los cálculos. Ya, creo que esto lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner acá. Ahí sí. ¿Por qué le pongo argumentos? Ahí está. Ya. Entonces, básicamente una función se crea así, o se utiliza así. Tiene que ir siempre el signo igual antes para que Excel la detecte como un cálculo. Luego va el nombre de la fórmula, suma, resta, multiplicación, división, promedio, máximo, mínimo, no sé. Ahí vamos a ver algunas. Y luego los argumentos que van dentro del paréntesis para que esa fórmula pueda hacer sus cálculos. Por ejemplo, si es una suma,
Los argumentos serán un conjunto de celdas, un rango, ¿cierto? Para que los puedas sumar. Si es el promedio, también necesita un conjunto de celdas donde hacer el promedio. Si es... ¿qué otra? Ahí es que hay más fórmulas, pero no se las quiero dar todavía porque eh, son más, bueno, más complejas. Pero bueno, hay funciones que vamos a ver más adelante que necesitan no solamente los números o rangos de datos, sino que necesitan también un valor eh, para obtener el resultado. Ya, pero lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. Ahora lo importante es que vayamos viendo estas funciones que son las más sencillas. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Todo claro, profe. Ok, ya. Entonces, un último punto aquí. Cuando ustedes crean una fórmula, como esta que está acá, y la utilizan en una celda, entonces lo que va a mostrar la celda, como en este caso que está aquí, es un resultado. Y cada fórmula va a entregar siempre un resultado. ¿Ok? Y ese resultado ustedes lo pueden tratar como si fuera cualquier dato numérico. Por lo tanto, lo pueden sumar con otro, lo pueden restar con otro, o incluso pueden ocupar una fórmula para obtener un resultado y esa fórmula ocuparla dentro de otra fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, si tienen, hagámoslo con notas, esto es lo más sencillo, el concepto. Si ustedes tienen en el colegio varios ramos, ¿cierto? Y cada ramo tiene cierta cantidad de notas. Entonces, lo que ustedes, o lo que se hace siempre en el informe final, es calcular el promedio. Entonces, podemos calcular el promedio de cada uno de los ramos. Pero para obtener el promedio final, necesitamos calcular el promedio de todos los promedios de los ramos. Entonces, podemos usar la fórmula promedio para calcular cada uno de los ramos y luego esa misma fórmula la usamos dentro del promedio para calcular el promedio final. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo, quizá un poco enredada y tampoco les recomiendo mucho que lo usen, pero en algunas partes es súper necesaria utilizar una fórmula dentro de otra fórmula para generar un resultado. ¿Ya? Ahí, eso también lo vamos a ir viendo con el tiempo, así que no se preocupen, yo se los comento ahora para que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer con las fórmulas. ¿Ok? Dicho eso, veamos cuáles son las formas de utilizar fórmulas de Excel y cuáles son. Ya vimos esta que está aquí, es la autosuma, ¿cierto? Pero si se fijan, aquí al lado derecho hay una flechita, ahí donde dice autosuma. Si ustedes la expanden ese menú, les va a aparecer no solamente la suma, sino que también el promedio, el contar, el máximo, el mínimo, que son las fórmulas más utilizadas. Las vamos a ir viendo una por una, así que no se preocupen. Ya. Así que aquí pueden acceder directamente a esas fórmulas que son, otra vez, las más utilizadas. Hay otra forma de obtener la fórmula que es aquí. Fíjense, la barra de fórmula, aquí donde dice suma, ¿cierto? Fíjense que acá a la izquierda hay hay un símbolo que dice f de x, ¿ya? Fx. Ahí, al lado del tick y al lado del cruz. Ahí. Y si ustedes pasan el mouse encima, sale un mensaje que dice insertar función. ¿Ok? Si ustedes pinchan esa, eh, ese símbolo, les va a aparecer una ventanita. ¿Ya? Y esta ventanita es algo que vamos a ocupar mucho. Es una ventanita para modificar la función que estamos utilizando en este caso, que es la suma. ¿Ya? Entonces, analicémosla por un momento.
Fíjense que aquí, ahí aparece justamente el título de la ventanita dice argumentos de función, que es justamente lo que necesitamos entre paréntesis de la función para que se calcule la función. Y en este caso, la función que aparece aquí, su nombre, suma, necesita o puede tener dos argumentos, y de los cuales nosotros solamente estamos usando el primero. Y si se fijan ahí, aparece el rango que yo estoy utilizando. ¿Ya? Que es C3, dos puntos C7, que es esto de aquí. Ahora, esto lo pueden modificar y se puede hacer de manera muy fácil usando simplemente el mouse sin estar escribiéndolo con este botoncito de aquí. Este botoncito, cuando ustedes lo vean, y aparecen muchas ventanas, no solamente en fórmulas, sino que también en gráficos, este botoncito sirve para seleccionar celdas. En este caso, rangos de celdas. ¿Ya? Así que si ustedes lo pinchan, fíjense lo que va a pasar. Pum. La ventanita se achicó y aparece esta otra ventanita que ahí se ve entre medio, que es más pequeña, donde me aparecen los argumentos de la función. ¿Ya? Y en este caso, aquí yo puedo reemplazar esos argumentos que están con los que yo seleccione. Voy a borrar eso. Ah, sí, ¿ven? Puedo seleccionar y aparecen ahí en esa pequeña ventana seleccionado eh, la selección que hice con el mouse y luego simplemente presionan el botoncito de nuevo y vuelven a la ventana anterior. Si no les gusta eso, miren, por ejemplo, borren ahí el argumento, simplemente seleccionenlo sin tener que presionar el botoncito de celdas, sino que simplemente lo seleccionan acá al lado. ¿Ya? Y si tampoco les gusta eso, pueden escribirlo a mano. Pueden colocar aquí C3, dos puntos, C7. De cualquier forma, les va a funcionar. Entonces, como vamos viendo, hay varias formas de hacer de utilizar estas fórmulas. ¿Cuál es la mejor? La que a ustedes les resulte más cómoda. No hay una mejor forma de hacerlo que otra. La que ustedes crean que es mejor, utilícenla. ¿Ya? Si ustedes prefieren escribir, escriban. Si ustedes prefieren usar esta ventanita e ir seleccionando, háganlo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una segunda forma de hacer las cosas. Fíjense, voy a borrar esta fórmula que está aquí, es la que se autogeneró. ¿Ya? Ahora está en blanco. Y voy a insertarla, pero a mano. ¿Qué significa a mano? Que no voy a utilizar ninguna herramienta Excel. Nada. Como me la sé de memoria, la voy a escribir. Y es algo que ustedes también podrían hacer, escribirla de memoria. Ya, en este caso sé que la función se llama suma. Y sé que los argumentos que van dentro del paréntesis es un rango de las celdas que yo quiero sumar. Por lo tanto, puedo llegar y escribo el igual, ¿cierto? Para definir que voy a usar una función. Luego escribo el nombre de la función, que se llama suma. Y fíjense algo, que cuando escribo, me aparece una lista de ayuda acá abajo con todas las posibles alternativas de funciones de la letra que yo voy escribiendo. En este caso escribí solamente la S de suma, pero me aparecen aquí abajo todas las funciones que empiezan con S. ¿Ya? Si le agrego la U, me van a aparecer todas las funciones que empiezan con SU. Con la M ya aparecen menos todavía. Y en este momento puedo seleccionar, si es que quiero, la fórmula de aquí de la lista que me aparece. Que en este caso es la primera, suma. O la puedo escribir, la puedo seguir escribiendo. ¿Ya? En este caso voy a seleccionar suma. Ahí, ¡pum! Ahí está. ¿Ya? Con el botón tabulación se puede eh, seleccionar. Creo que con doble clic también, a ver. Sí, doble clic también. ¿Ok? Ahora, fíjense otra cosa. Cuando yo coloco la función suma y abro el paréntesis para colocar los argumentos dentro, me aparece también una ayuda. Aquí, fíjense, me aparece el número 1 y número 2.
Ya, el número uno va a ser el rango de celdas que yo quiero sumar. Y el número 2, fíjense que aparece rodeado por corchetes. ¿Ya? ¿Qué significan esos corchetes? Que ese dato es opcional. ¿Puedo colocarlo o no? ¿Ya? El primero, que dice número uno, no aparece en corchete, así que es obligatorio. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es usar solamente el primer argumento, que es un rango de celdas. Así que voy a escribirlo directamente o también lo puedo seleccionar. Si lo selecciono, lo hago en el mouse y fíjense que aparece el tiro, el rango seleccionado. ¿Ya? Y si lo escribo, bueno, también puedo hacerlo a mano. En este caso sería C3 a C7 y cierro el paréntesis. Ya, como ven, hay muchas formas de hacer esto. Ustedes tienen que ubicar la que más les parezca sencilla. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Quizá se pueden enredar un poco de cómo hacer estas fórmulas, porque hay tantas alternativas para utilizar que quizás se confundan un poco cuál es mejor, cuál es peor. No saben quizás si escribirla, no saben si usar un botón, no saben si seleccionar los rangos con el mouse, no saben si escribir los rangos, no saben si usar el autocompletar o escribir la fórmula entera. Eso se los va a dar simplemente en la práctica. Una consulta. Dime. eh, La, la primera que hiciste con el símbolo sumatorio del, del el ejemplo que te dice manzana, y apretaste el botón arriba de sumatoria y después con el ¿Sí? mouse pusiste el mouse en el 11 y lo arrastraste hasta la columna donde están las manzanas, o Sí, simplemente llegaste abajo con la sumatoria y te lo sumó automático. vamos a hacerlo de nuevo, porque hay varias formas de hacerlo igual. Ya, para que quede claro. No te preocupes. Ups, se me fue. Voy a usar la misma tabla que tengo aquí. La voy a copiar acá. De hecho, la voy a copiar varias veces para que hagamos el mismo ejemplo, pero de distintas maneras. Ya, y voy a hacerle un zoom a esto para que se vea bien. Ahí. Ok. Vamos a checar esto. Vamos a agrandar esto. Checar esto. Agrandar esto. La barra del zoom me molesta, así que vamos a checar esto. Agrandar esto. Y a checar esto. Y por último, agrandar esto de acá. ¿Ok? Ahí tenemos varias tablas. Voy a borrar todas las fórmulas que aparecen aquí. Todos esos 60 los voy a borrar para que estén en blanco. Y vayamos haciendo esto de varias maneras. Ok, lo que pregunta Sergio es cómo utilizo este botón, el autosuma. ¿Ya? Em, Bien, aquí hay varias formas de hacer esto. Una forma es que ustedes simplemente no tengan nada seleccionado y presionen el botón a ver qué pasa. ¿Ya? Por ejemplo, voy a seleccionar aquí una celda random que está vacía, esta de aquí, y le coloco AutoSum. Me va a aparecer ahí la fórmula, pero como no seleccioné ningún rango, lo que hace el botón es simplemente darme la fórmula, pero yo tengo que poner ahí los datos a mano. ¿Ok? Quizá no es lo mejor. Vamos a hacerlo de otra manera. Voy a colocar como celda seleccionada aquí en el encabezado donde dice unidades vendidas. Y si presiono el botón, me aparece lo mismo, ¿cierto? La suma quiere decir que ahí tampoco me sirve. Si lo coloco en el valor de las naranjas y le coloco autosuma, me va a colocar lo mismo. ¿Ya?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso, lo que tengo que hacer es simplemente seleccionar la columna a la que quiero hacer la autosuma. ¿Ya? No selecciono dónde colocar la suma, sino que selecciono los datos que van a entrar en juego en la suma. ¿Ya? Y Excel automáticamente me va a generar la fórmula en la celda de a continuación, del último valor, que en este caso es ahí, donde dice total. ¿Ya? Pero fíjense que esa celda no la tengo seleccionada, pero Excel me la va a generar automáticamente. Y otra cosa, fíjense bien, voy a hacerlo de nuevo. Yo lo que seleccioné fue toda la columna, incluido el encabezado. El encabezado no es un número, dice unidades vendidas. ¿Ya? Es texto. Pero Excel me dedujo que era el encabezado, por lo tanto no lo tomó en cuenta. Y simplemente ocupó los valores que están dentro de los datos numéricos y no el encabezado en sí. ¿Ya? Entonces si presiono ese botón, ahí me aparece ahora en la celda a continuación, en la de abajo, el valor de la suma. ¿Ok? ¿Está claro ahí, Sergio? Sí, totalmente. Gracias. Ya. Miren, de la misma forma, vamos a colocar aquí, en vez de colocar el total, en esta tablita de al lado, voy a colocar el promedio. Promedio. ¿Ya? Y vamos a usar la misma forma de hacer las cosas. Seleccionamos la columna con los datos, pero acá, en vez de autosuma, le coloco aquí la fórmula promedio. Y me aparece ahí el promedio, que es 12. Y fíjense la fórmula, no se llama suma, sino que se llama promedio, pero el rango es el mismo. O el argumento que necesita la fórmula es el mismo. Es el rango de números donde voy a calcular el promedio. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ya. Entonces, fíjense hasta ahora. Esto es lo primero. Ya saben calcular una suma, ya saben calcular un promedio. Y de forma súper sencilla, simplemente presionando este botón de acá, el autosuma, y ahí eligen qué quieren hacer. También tiene el contar, el máximo, el mínimo, pero eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Ahora lo importante es que sepan cómo generar la fórmula. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero de otra manera. En esta celda de aquí, fíjense, acá abajo, donde no hay nada, está en blanco, ¿ya? Voy a colocar la suma, pero sin usar el botón de autosuma, sin usar este botón que usamos recién, sino que lo voy a hacer con este botón de acá, el FX. ¿Ya? Ese ya lo vimos, pero lo vimos cuando tenía una fórmula y la modificamos. Entonces lo que voy a hacer ahora es usarlo cuando no hay nada aquí, cuando está vacío. Entonces si lo presionamos, fíjense lo que aparece. Una ventanita donde podemos elegir qué función queremos ocupar. ¿Ya? Y por defecto están aquí seleccionadas las que se han usado recientemente, pero ustedes pueden cambiar ese menú para que les traiga otras funciones, por ejemplo, financiera, fecha y hora, matemática, estadística, etcétera. Yo voy a colocar todo. Si coloco todo, van a aparecer todas las funciones disponibles en Excel y si se dan cuenta hay un montón, un chingo de funciones. Entonces la que vamos a ocupar es la suma. Entonces lo que hay que hacer es buscarla. Como están ordenadas por orden alfabético, entonces buscamos la suma aquí dentro de la lista, que es esa que está ahí. ¿Ya? Y la seleccionamos. Le damos a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Va a aparecer la ventanita que ya habíamos visto donde tenemos que elegir cuál es el rango de números que queremos sumar.
En este caso ya aparece C12, C16, que son justamente los que quiero sumar, pero yo los voy a poder seleccionar si quiero nuevamente acá. Y cuando estén contentos con su selección, le ponen aceptar y les va a aparecer acá de nuevo la suma. ¿Ok? Esa es otra forma de hacerlo. Hay otra forma. Ya, pero yo no sé si vamos bien, ¿cierto? Van siguiendo cómo estamos haciendo estas fórmulas, ¿cierto? Sí, sí, yo sí por lo menos. Ok. Ahora les digo al tiro que no me gusta a mí usar este botón de aquí, insertar función, el FX. A mí no me gusta porque aparte que la ventana que aparece es muy chica, entonces se pueden armar enredos. Yo no la uso, nunca la uso. Pero ahí está la opción si es que ustedes la quieren. Como yo les dije, ustedes tienen que usar la herramienta que más la acomode, la forma que más la acomode. Ya, vamos a ver la tercera forma, que ya también se las comenté, que es hacerlo simplemente escribiendo la fórmula. Ya, esto ya lo hicimos, pero se los voy a colocar aquí para que tengamos también un orden dentro de esta ventanita. No sé si la sé de memoria o más o menos me sé cómo se llama la fórmula, porque a veces no me acuerdo completamente cómo se llama, pero sé que empieza con suma, sumar o algo así. La podemos usar escribiendo y seleccionándola del menú que aparece. Entonces, en este caso, siempre, siempre, siempre tienen que colocar el signo igual, ya, para empezar. Y luego escriben lo que necesitan. En este caso, vamos a buscar la función sumar, así que voy a escribir sum ahí. Y aparece dentro de la lista. Ya, la puedo seleccionar con doble clic o la puedo seleccionar con el botón de tabulación. Obviamente, con tabulación es más rápido, ¿ya? Y cuando lo utilizan, bueno, con el doble clic es lo mismo, lo que hace Excel es generarle el esqueleto de la función. O sea, se las escribe y les abre el paréntesis para que directamente coloquen los datos necesarios de la función. En este caso, la suma, fíjense que si yo la selecciono, me escribe la función completa y abre el paréntesis. Entonces, yo sé que ahora la función suma necesita el rango de números. Así que ustedes, cada vez que abren el paréntesis cuando escriben la fórmula, pueden seleccionar celdas. ¿Ya? Siempre que abran un paréntesis van a poder seleccionar celdas. ¿Ok? En este caso seleccioné esas celdas de ahí. Lo que me falta es simplemente cerrar el paréntesis para que la fórmula se ejecute. Y eso lo puedo hacer escribiendo el paréntesis o simplemente presionando el botón tabulación. ¿Ya? Y al presionar el botón tabulación se genera automáticamente el paréntesis y se corre el puntero a la celda al lado. ¿Ok? Pero también podrían haberlo hecho escribiendo el paréntesis ahí a mano y presionando Enter. ¿Ya? Ahora, esto de usar tabulación para ir escribiendo es para la gente que ya está acostumbrada y se conoce la fórmula, entonces colocamos la fórmula, tabulación, abre paréntesis, selecciona, por tabulación, listo, vamos a la otra, tabulación, 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 tabulación. Ya, es súper rápido, es súper bueno, pero es solo para gente que sabe, se conoce la fórmula y sabe eh, cuáles son los argumentos que necesitan y que tiene que ir muy rápido. Ya, en el caso de ustedes, como están aprendiendo, yo no les recomiendo hacer de esta forma, pero si llegan a utilizar esta forma de crear la fórmula, es porque ya están pasando a un nivel más avanzado. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a ver la forma más fácil de ocupar una fórmula. Y eso está aquí. Tienen que irse a otro menú. Vamos a utilizar esta celda de acá. Y tienen que irse al botón insertar o al menú insertar que está arriba en las pestañas de menú de Excel. ¿Ya? Ah, no, perdón, no es el insertar, es en fórmulas. Aquí está, en fórmulas. Ya. ¿Y para qué sirve esa pestaña de fórmulas? Bueno, se imaginarán que sirve para crear fórmulas. Y aquí tienen hartas opciones.
Ya están, si se fijan, está el mismo botón autosuma que estaba en el inicio. Es exactamente lo mismo, así que no lo vamos a ocupar. Está exactamente el mismo botón FX, que es el mismo de aquí, pero ya lo conocemos, no lo vamos a ocupar. Ya, lo que vamos a ocupar son estos botones de acá. Estos botones que son como, bueno, en el caso de mi Excel, son como libritos, contienen todas las fórmulas que existen en Excel. Entonces, lo que podemos hacer aquí es ir buscando la fórmula que necesitamos. Echémosle una repasada. Fíjense, las financieras, si ustedes presionan el botón hacia abajo, aquí, se va a abrir ese menú, que es una lista. Y en esa lista están todas las funciones que tienen que ver con finanzas. ¿Ya? Aquí no vamos a ocupar ninguna, pero es como ejemplo. La gracia es que si ustedes pasan el mouse encima de cada una y se esperan ahí un par de segundos, les va a aparecer una pequeña descripción de lo que hace cada función. Por ejemplo, esta que dice DB, dice devuelve la depreciación de un activo durante un periodo específico usando el método de depreciación de saldo fijo. ¿Qué significa eso? No tengo idea porque no soy contador. ¿Ya? Así que vamos a las lógicas. Las lógicas tenemos aquí poquitas funciones, pero son súper importantes. Está el no, el falso, el o, el sí, el ROR y etcétera. Ya todas estas funciones, y en este caso valores, eh, definen si es que sucede un evento en una celda, o una, no un evento, sino que una condición. Eso. Si aparece una condición. Por ejemplo, la falso, como dice ahí, devuelve el valor lógico falso. ¿Ya? O sea, lo único que hace es retornar falso. También está el verdadero, que obviamente retorna verdadero. Quizá eso no es muy importante, pero está la función sí. Y la función sí es súper importante y se usa harto en Excel. Y la función sí lo que hace es evaluar una condición. Si la condición se cumple, entonces devuelve un valor que tenemos que definir nosotros. Si la condición no se cumple, entonces la función devuelve otro valor. ¿Ya? ¿Qué condición puede ser? Puede ser que el valor que esté en la celda sea mayor a 10, que sea negativo, que sea múltiplo de 10, que tenga un texto inscrito entre medio, cualquier condición que ustedes puedan generar. La cosa es que si se cumple o no se cumple. ¿Ok? Eso. Esta función la vamos a ver también, así que ojo ahí. Vamos a las funciones de texto. Las funciones de texto son, bueno, funciones para manejar texto. No las uso mucho, pero hay algunas que pueden servir. Por ejemplo, el carácter lo que hace es devolver la letra que está en la posición que nosotros le indiquemos, ahí como un parámetro. Está el igual que compara dos textos y devuelve verdadero si es que los dos textos son iguales. Está la mayúscula que transforma los textos, o sea, las letras de una celda en mayúsculas. Em, bueno, y varias más aquí que en realidad casi, no sé si la he ocupado alguna vez, por lo menos en Excel no, pero en otros programas sí. Luego tenemos fecha hora, que quizás esta igual sea interesante, ¿ya? Porque con estas funciones, que también vamos a ver en un momento, podemos obtener la fecha actual. Por ejemplo, con la función ahora. La función ahora lo que devuelve y lo que escribe dentro de la celda es la fecha actual, la fecha y hora actual. ¿Ya? Tenemos la función año que devuelve el año de una fecha que nosotros tengamos en alguna celda. ¿Ya? El día devuelve el día, el mes devuelve el mes y la fecha devuelve la fecha sin incluir la hora. Ya todo esto de, obviamente, datos que tengamos en celdas, no de la fecha actual, sino que de la fecha que tengamos escrita en una celda. ¿Ok? Así que ahí también hay algunas funciones que son re interesantes que también podemos ocupar.
Luego tenemos búsqueda de referencia, que aquí estas son avanzadísimas, así que no las vamos a usar. Pero está, para los que conocen, está el buscar B, el buscar H, ya que son funciones que se usan harto dentro de Excel para ir haciendo comparaciones y buscar coincidencias. ¿Ya? Pero no las vamos a usar porque son parte del curso avanzado. Y aquí llegamos a las matemáticas. Y las matemáticas son las más básicas y que sí, algunas vamos a ocupar dentro del curso, pero no todas, simplemente un par. ¿Ya? Porque si se dan cuenta aquí son muchas funciones matemáticas. No sé cuántas serán, pueden ser como 50. Está el valor absoluto, el arcoseno, el arco cosecante, el hiperbólico, wow, también tiene hiperbólico, que son funciones trigonométricas avanzadas, que tienen que ver con ángulos y triángulos. Está la función aleatorio, que genera un número al azar. Está la función, ¿qué más? Factorial, para los que conocen el factorial, que es ir multiplicando números consecutivos. Eh, bueno, y muchas otras funciones. Y dentro de esas funciones está la suma, que es la que hemos estado ocupando hoy día, que es la función más básica dentro de las que hay en Excel, la que más se ocupa. La suma. Pero si se fijan también está la suma punto cuadrado, suma punto serie, suma punto producto, suma punto sí, sumar puntos y conjuntos, etc. Y de las que están aquí, la sumar punto sí quizás sea la más interesante, porque lo que hace es que va sumando datos siempre y cuando esos datos cumplan una condición. ¿Ya? ¿Qué condición? Puede ser cualquier condición. Que los datos sean positivos, que sean negativos, que sean mayor que cierto número, o que la celda que está al lado tenga un texto que dice sumar, o ok, o sí, o algo así. Ok, esa sí la vamos a hacer, la vamos a ver, pero es como la función más avanzada que vamos a ver en este curso. Por ahora, la que me importa es la suma, y esa es la que vamos a ocupar. Pero antes de ocuparla, quiero mostrarles acá este último menú que se llama Más funciones, y en ese menú que está ahí, hay más secciones. Está la sección estadística, la sección de ingeniería, la sección cubo, sección de información, computabilidad, web, etc. Un montón de funciones que quizá nunca ocupemos. Las que sí vamos a ocupar son las estadísticas. Esas son importantes y yo no sé por qué no tienen su propio menú acá arriba, si son súper ocupadas. ¿Ya? Porque dentro de las estadísticas está, por ejemplo, el promedio. Aquí está, la función promedio. Como ven ahí, aparece una pequeña descripción. Devuelve el promedio, media aritmética, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. ¿Ok? Y bueno, y hay varios promedios más. Está el promedio sí, promedio sí conjunto, el promedio A, y bueno, eso. Y también aquí hay otras funciones que son que podemos utilizar también, como el máximo, que es ese, el max, el mínimo. Para los que saben un poco de estadística, está también la mediana, está la moda también. Eh, y para los que saben más estadística aún, están las funciones de percentil, la Pearson, que es la correlación de Pearson. Y bueno, hay, miren, ahí está la gama, están las frecuencias. Hay un montón de, bueno, están todas las funciones estadísticas. Esta igual es importante, la contar sí, la contar blanco y la contar, no, esta no, la conjunto es avanzada, pero estas tres contar que están aquí también las vamos a ver, porque son funciones que se usan harto también. Y el contar, adivinen lo que es. Contar. Entonces ustedes le dan un rango de celda y te dice cuántas celdas seleccionadas hay. ¿Ya? Súper sencillo el contar. Pero el contar blanco, ustedes le dan el mismo rango de celdas y lo que devuelve es cuántas celdas no tienen datos, cuántas celdas están en blanco. Y el contar sí, como supondrán, cuenta una celda siempre y cuando cumpla cierta condición. ¿Ya? Todas las funciones que tienen ese punto sí, es porque para poder ejecutar la función tienen que cumplir cierta condición. ¿Ok? Así que, como ven, hay muchas fórmulas de las cuales vamos a ocupar
no más de 10. ¿Ok? Y bueno, en los cursos avanzados ahí verán algunas más. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ya, como yo les dije, y vamos a Una ver. pregunta, Sí, Sergio, dime. arriba en las diferentes fórmulas aparece un signo de interrogación también. Y las lógicas. Esa es Ah, la que tiene el librito de icono librito morado, esa, con un signo de interrogación. sí. Sí, sí, esa la vimos. Esa, acuérdate que ahí está la función sí, que lo que hace es comprobar que una celda cumpla con cierta condición. Ah, ya, Está, sí, y están los valores verdadero y falso y la función y la función o. Ya que ahí las vamos a ver igual, así que no te preocupes. sí. No, sí, está bien. Ya. Entonces, como les dije, vamos a ver la forma más fácil de usar una fórmula, que es justamente usar estos menús que están aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos la celda donde queramos crear la fórmula, que en este caso voy a usar esta de aquí, que es la I8. Y buscamos la fórmula de aquí dentro de todas las que tenemos disponibles, que en este caso voy a usar la misma suma que hemos usado siempre. Entonces voy aquí y colocamos funciones matemáticas, porque yo sé que ahí está la suma, y la busco, la suma, 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 y aquí está. Ahí está la suma. Entonces la selecciono y me va a aparecer la misma ventanita que habíamos visto antes. Entonces en esta ventanita yo simplemente selecciono un rango de números que quiero sumar, en este caso es ese de ahí. Y ahí va a aparecer seleccionado el rango de números. Ya, y fíjense otra cosa, que cuando seleccionan ese rango, acá a la derecha les aparece una previsualización de los datos que tienen seleccionados. Y abajo les aparece una previsualización del resultado. En este caso es 60. ¿Ya? Y más abajo les aparece una descripción de lo que hace la función, que en este caso dice suma todos los números en un rango de celda. Y más abajo de nuevo les aparece el resultado de la fórmula, que es 60. ¿Ya? Y el argumento, que se llama número 1 aquí, también les aparece una descripción. Dice de 1 a 255 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Ya lo que significa es que si ustedes seleccionan celdas que están vacías, que tienen texto, que tienen datos que no son números, entonces los va a omitir por defecto. No va a hacer ningún error, simplemente los omite. Eso es lo que dice la descripción. ¿Ya? Y dice también que son de 1 a 255, o sea, la máxima cantidad de celdas que ustedes pueden seleccionar son 255. ¿Ok? Y cuando estén listos con el rango elegido, le colocan aceptar y ahí les va a aparecer eh, el resultado. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta ahí tenemos todas las formas de crear fórmulas en Excel. Ya, les recuerdo. Tienen la función, el botón autosuma, donde pueden seleccionar algunas de las más usadas. Tienen el botón FX, que es para insertar función, donde le aparece una ventanita resumen, donde pueden buscar la función. Y está la pestaña fórmulas, donde van buscando la función en la sección que corresponde. ¿Ya? Y también pueden escribir directamente en la celda, escribir a mano cuál es la función que quieren utilizar. Como les digo, tienen varias formas, por lo menos 4 o 5 formas de crear una fórmula. Y la que ustedes van a utilizar es la que más les acomode.
¿Ya? Independiente de lo que yo haga aquí en la pantalla o en mi Excel, ustedes pueden utilizar otra forma de hacer las cosas, como les digo, la que más les acomode. En cualquier caso, como ven aquí, van a llegar al mismo resultado. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Todo bien, contenta ¿Todo porque yo bien? solo sabía hacer la autosuma. Era lo único que sabía hacer. Muy bien, excelente. Ah, Entonces, sí, ahora aprendí ya las otras formas. ahora sabes hacer cualquier fórmula. O sea, Sí, no cualquiera, pero vamos a ir viéndolas porque hay alguna. Esta fórmula, la que tenemos aquí, la suma, es la más sencilla porque solamente requiere un rango de celdas y tú le pasas, seleccionas la celda y te hace la suma. Pero hay otras funciones que son más difíciles, necesitan otras cosas y esas las vamos a ir aprendiendo. Ok, vamos a hacer un break, pero les voy a dejar una pequeña tarea. Aquí tengo algunas eh, tablas que me sobraron que no tienen nada. Entonces, como en todas calculamos el total de total de total y solo en una el promedio, entonces les voy a dejar que calculen esto, el máximo y el mínimo. ¿Ya? Y ese resultado que tienen que hacer aquí es utilizar una fórmula para que dentro de este rango número se seleccione el número máximo. Y lo mismo con la otra. El mismo rango de celdas, colocar el resultado con el número más bajo. ¿Ya? Y eso se lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo lo hacen? Ustedes verán. Tienen 5 formas de hacer las cosas. Si la quieren escribir, la escriben, pero tienen que saberla. Si nunca han utilizado máximo y mínimo, entonces mejor búsquenla aquí para que, eh, para que la puedan ocupar y ver la descripción de cómo se ocupa. ¿Ya? Si no saben dónde está, búsquenla con la FX y ahí les van a aparecer una lista completa. ¿Ya? Ahora, spoiler, si no saben dónde está, en qué sección están las funciones estadísticas. ¿Ya? Que está aquí. Ahí, por si acaso. Ya, hagan eso y demos un descanso de unos 10 minutos y volvemos. Voy a pausar el video por si acaso. O la grabación. Ok, ya. Lo hicieron, ¿cierto? ¿Pudieron hacerlo? Yo la hice, Denis. Ok, perfecto. Pero la pregunta más allá de si lo hiciste o no lo hiciste es ¿cómo lo ¿Te la hiciste? muestro? No, 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 dime cómo lo hiciste. Lo que pasa es que si me la muestras el resultado va a ser igual que cualquier forma, pero me gustaría que me expliques la forma en que lo hiciste. Ah, estás muteado por si que no sé si estás hablando. Busqué la fórmula aquí donde tú dijiste, donde tuviste el spoiler. Ahí. Y la inserté y me dio el resultado en las dos. El máximo y el mínimo. Y listo. Ok. Pero seleccionaste el mismo rango que se usa para la suma, ¿cierto? ¿Cómo? Seleccionaste el mismo rango de números donde buscar el máximo y el mínimo. Claro, exacto. Si quieres te muestro el resultado de la fórmula que puse. Bueno, ya dale. Dale, pues te la voy a mostrar. Acá puse el máximo Te dio 14. y esa es la fórmula que puse. Ya, muy bien. Y acá el mínimo y esa es la fórmula que puse. Ya, perfecto. Eso era. Bien. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, yo lo voy a hacer acá también, por si alguien no lo ha hecho. Era de esta manera. Cuando, bueno, ustedes tienen que elegir qué forma van a utilizar para insertar una fórmula. Y en este caso, como yo les dije, la más sencilla es buscarla acá. Entonces, el máximo está en las funciones estadísticas. Así que nos vamos aquí donde dice más funciones y buscamos la estadística
por aquí la función max, que está por acá. Si no estaban seguros de que sea max y no máximo, porque puede haber sido también, ¿cierto? Entonces podrían leer la descripción. Y ahí el max dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. ¿Ok? Entonces esa era. No se llamaba máximo en la función, sino que se llama max. Entonces ustedes la eligen, ¿cierto? Y aquí tienen que seleccionar el rango donde tienen que buscar esos datos. Como esto es una tabla que ya está hecha y la hemos usado varias veces, automáticamente Excel selecciona las celdas correctas, que es el rango desde la L3, que es este, hasta la L7. ¿Ya? Ahora, si no estaban seguros, simplemente borran eso y seleccionan acá el rango que ustedes quieran. Ya le dan a aceptar y les aparece el valor máximo. Y el valor mínimo lo pueden hacer igual o lo pueden hacer escribiendo. Yo lo voy a hacer de una forma distinta para que vean que al final es el mismo resultado. Colocan aquí un igual de fórmula, luego escriben el min, que es la otra función. Abren el paréntesis, seleccionan el rango de celdas y cierran el paréntesis. Y les va a aparecer ahí el resultado. De cualquiera de las dos formas les va a funcionar, pero cuando lo hago escribiendo es porque yo ya me sé la fórmula, ya la conozco, la he utilizado antes. Por eso sé que se llama min. ¿Ya? Ustedes que están por primera vez utilizando fórmulas, como no saben los nombres de las fórmulas, entonces es mejor que las busquen aquí en los distintos menús que tienen a disposición. Ok, entonces ya hemos ocupado, como se dan cuenta, tres funciones. La total, que es la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Bueno, en realidad son cuatro funciones. Pero las cuatro funciones usan el mismo argumento, un rango de celdas. ¿Ya? Las cuatro se usan igual. Ahora, como les digo, hay otras fórmulas que vamos a ver que son más avanzadas o que son un poco distintas y que se utilizan otro tipo de argumentos, pero eso los vamos a ver cuando nos toque. Ok, vámonos eh, a nuestro PDF para que sigamos avanzando con lo que nos dice ahí. Ya, esto ya lo tenemos, ya lo vimos. Aquí vieron que aquí les enseña también cómo insertar las fórmulas. Eso sí, los iconos aquí que están en el PDF son distintos porque es una versión distinta de Excel. Aquí aparecen unos libritos un poco más, eh, no sé, con menos estilo, diría yo. Pero el uso de esos menús y cómo agregar la fórmula es lo mismo que yo le expliqué aquí en clases. Así que todo esto que está aquí es lo mismo que vimos en la clase. ¿Ok? Ya, entonces vimos la suma, que ya lo vimos aquí. Tenemos la estadística, que en este caso vimos el promedio, y ya también lo sabemos calcular. El contar, vamos a ver el contar, que es otra función estadística. Ya, el contar lo que hace, como les dije alguna vez, es simplemente contar cuántas celdas se seleccionan. ¿Ok? Así que vamos a utilizar eh, esa función. Entonces voy a crear otra hoja aquí. Que voy a colocar, voy a cambiar funciones básicas. Y aquí voy a hacer, ups, el contar. Ok, entonces para el contar, obviamente vamos a hacer algunas tablitas. Por ejemplo, voy a colocar una columna de días de la semana. Ahí, ya. Ustedes también pueden ir haciéndolo. Pueden colocar una lista de números. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Voy a hacerle más zoom para que se vea bien. Pueden colocar aquí, no sé, una fecha. Por ejemplo, hoy día estamos a 16 del 10 del 2024. Y esto lo podemos expandir hacia abajo para que me genere más fechas consecutivas. ¿Ok? Ahora, ¿qué datos? Esto yo lo estoy haciendo con distintos tipos de datos. eh, para que vean que la función, no importa lo que ustedes tengan en la celda, la función se ejecuta de la misma manera. Entonces lo que voy a hacer es que en cada una de estas tablas voy a colocar al final una celda que va a estar en amarillo donde voy a colocar la función contar. ¿Ya? De aquí otra vez. ¿Cómo insertamos la función? De nuevo, como ustedes quieran. De la forma que a ustedes les aparezca, les genere mayor confianza. Ya, voy a hacer la primera a mano. A mano. Entonces yo me la sé. Entonces lo que voy a hacer es colgar el igual para decirle a Excel que voy a utilizar una función. Luego escribo el nombre de la función que se llama contar. Ahí está. Y el contar, si nos fijamos aquí en el primer parámetro, va a necesitar un rango de celda, así que selecciono el rango de los días de la semana que puse ahí y cierro el paréntesis. Me quedo 0. Eso no está bien. Ya, pero no importa. Vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo con estos números de acá. Y para este caso voy a buscar aquí en las fórmulas. Voy a buscar en las fórmulas estadísticas la función contar. Y ya sé por qué no funcionó en los días de la semana. ¿Ya? Porque ahí dice la descripción. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Ok, tiene sentido, ¿cierto? Por eso me salió 0 en las celdas de que yo tenía los días de la semana. Entonces, si ahora uso la función de aquí, ups, me equivoqué, no era en esa, en la celda de abajo, ahí, y selecciono un rango que ya está seleccionado, ¿cierto? Que es ese de ahí. Pongo aceptar y me coloca un 6. Ya, como solo cuenta números, yo pensé que contaba otras cosas, entonces voy a borrar estas fechas y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar números, -1, 2, que está en formato fecha, así que le voy a cambiar acá formato número. Eso. -1, 2. Voy a dejar uno en blanco. El otro voy a dejar un texto. Voy a seguir con un 10. Otro en blanco. Un 45. Un 3.6 o 3,6. Con decimales. ¿Dónde están mis decimales? Ahí está. ¿Qué más? Otro texto. Un blanco y un 100. Ya, ahí tenemos. Números de distinto tipo, combinados con algunas celdas en blanco y algunas celdas con texto. Entonces la idea es que utilicemos la misma función. Ya, y esa función ya vimos que la podemos insertar a mano, como lo hicimos acá. Vimos que la podemos usar seleccionándola de la pestaña fórmulas, aquí buscándola en estadística. Pero creo que también está acá en el autosuma. Si la buscamos ahí, aquí está, contar números. Entonces si la seleccionamos, tenemos que elegir un rango que queremos contar. Y ahí nos aparece el resultado. Hay 6 números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo cual está aparentemente correcto. ¿Ok? Háganlo ustedes igual para que vean cómo funciona y vayan cambiando los valores. Por ejemplo, este que está vacía, colóquenle, no sé, un 20. Y fíjense que la cuenta cambia y ahora hay un número más. Si ustedes eliminan el 2, por ejemplo, y colocan un espacio en blanco, les aparece
un número menos en la cuenta. Si el texto que dice hola, ustedes lo cambian por chao. La cuenta sigue igual porque no agregué ningún número. ¿Ok? Le voy a dar un minuto un par de minutos, para que jueguen con la función ustedes también. Ya, así que esa es la función contar. Entonces ya hemos visto la función suma, la función promedio, la función máximo, la función mínimo y ahora la función contar. Y creo que esas son todas las que están aquí en el botón autosuma. Así que esas serían las 5 funciones básicas que pueden utilizar en Excel. Todas utilizan el mismo parámetro, que es un rango de celda donde quieren buscar los valores o quieren sumar los valores. Y todas están dentro de el menú autosuma. ¿Ok? Voy a colocar contar. Le vamos a colocar apellido, números. Aquí. Le puse apellido ahí, contar número, para que quede claro que no se trata solamente de contar, sino que cuenta solamente los números que hay en un rango de celdas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué nos queda? Está bien, está claro. Mira, nos queda el contar blanco y el contar sí, pero el contar sí, como es una función más avanzada, lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a empezar la clase con esas funciones. ¿Ya? Así que vamos a hacer la última, que es la contar blancos. Contar blancos. ¿Ya? ¿Y qué hace la función contar blancos? Adivinen. Cuenta celdas en blanco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama esta función? Se llama contar punto blancos. Entonces, ocúpenla aquí de la misma forma que ocuparon el contar. Ocúpenla aquí para que vean qué les sale como resultado. ¿Ya? La pueden buscar otra vez dentro de las funciones estadísticas. No está aquí en la autosuma, así que tienen que buscarla en el menú, ya sea aquí en el FX o en el menú de fórmulas. Ya, como les digo, está aquí en estadística. Y aquí está. Con contar punto blanco. ¿Ya? Y como dice ahí la descripción, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Así que esa es la que vamos a usar. Y el rango de datos que voy a usar es ese, que son los días de la semana. Le doy a aceptar y me aparece un 0, porque obviamente dentro de estas celdas no hay ninguna en blanco. Voy a hacer lo mismo acá. Esta vez la voy a escribir. Se llama contar punto blanco y elijo el rango y obviamente me va a salir 0 porque no hay ninguna celda en blanco. Y en la última voy a escribirlo de nuevo, contar punto blanco, selecciono la lista de números o la lista de celdas y ahí sí que me da un resultado. Me dice que hay 3 celdas en blanco. ¿Ya? Que sería esa de ahí. De hecho la voy a colocar un color distinto, que sería un celeste. Ahí, ese de aquí y ese de acá. Ahí está. Y esas son las 3 celdas en blanco que está contando
esta función. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos el contar y el contar blanco. Y creo que me queda una última función que no está en la guía. Sí, el contar A. Hay otra función. Contar A. Ya. Y esa igual ocúpenla y vean los resultados. Obviamente también está en la parte de estadística porque es una función más del conjunto contar. Voy a colocar estas celdas naranjita. Ya, la vamos a buscar dentro de las fórmulas, funciones, estadística. Y aquí el contará. El contará dice, cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el contar? Voy a colocarla aquí. De hecho, la voy a elegir de acá mejor. Funciones, estadística, contar A. Y de aquí elijo rango, que es este de acá. Y acepto. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque tenemos un contar y tenemos un contar A. Un contar, un contar A. La diferencia es que el contar, así sin nada, solo el contar, cuenta números que hay en las celdas. Solo números. Si hay texto, no los cuenta. Si hay espacio en blanco, no los cuenta. Y el contar A cuenta cualquier cosa que estén en las celdas, mientras no sea un blanco. Si está en blanco, no los va a contar. Compruébelo acá. En esta celda voy a colocar la función contará. Aquí y le voy a pasar como parámetro todo este rango de números. Me va a decir que hay 8 datos dentro de este rango. ¿Ya? Que serían todos los que no son azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia entre las tres formas básicas, no fáciles, básicas de contar. Entonces esas son las funciones que tienen que ir aprendiendo: el contar, contar blanco y contar A. ¿Ok? Ya. Un ejercicio les voy a dejar aquí. Celdas, contexto, no numérico. ¿Cómo calcularían entonces aquí? Y lo voy a dejar en rojo, contexto blanco. ¿Cómo calcularían cuántas de las celdas que están en este rango contienen textos y no números? Y obviamente tampoco vacío, celdas vacías. Y tendrían que ser estas, 1 y 2. ¿Cómo harían el cálculo? Porque no hay una función para eso. Tienen, les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan. Tienen que pensarlo. Ya. Solo usando las fórmulas que ya conocen. ¿Cómo calcularían cuántas de las celdas que hay aquí son de texto y no número? Me falta el contar de acá, que lo voy a hacer igual. Contar.
Ups, ese no era. Es esto de aquí. Ahí. Ya, fíjense que al contar A, aquí en los días de la semana, me cuenta 7, porque hay 7 datos que tienen, 7 celdas que tienen datos, no importa si son número o texto. Ya. Y el contar me da 0, porque no hay ninguno de esos que sea número. En los datos del medio, que son puros números, el contar me da 6, porque son 6 números. Y el contar A también me da 6, porque hay 6 celdas que tienen un dato, ya sea texto o número. Y en la última, el contar números, o el contar así a secas, me da 6 porque son 6 números. Pero el contar A, que cuenta celdas que no estén vacías, que tengan algún dato cualquiera, me cuenta 8, porque hay 8 celdas que tienen algún dato, ya sea número o ya sea texto o fecha o cualquier cosa. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo calculo cuántas celdas tienen texto y no número? A ver si a alguien se le ocurre cómo hacerlo. Si alguien lo sabe hacer y si alguien lo hizo, no lo diga todavía. Démosle un par de minutos a los demás para que traten de hacerlo también. Un minuto más. ¿Alguien lo hizo? Levante la mano o diga yo. Les doy una pista, tienen que usar 3 funciones. Bueno, en realidad no son 3 funciones, son 2 funciones y una operación. Ya, 2 funciones y una operación. Entonces pregunto ahora, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien lo pudo hacer? No, no pude. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Mira, es súper sencillo y se van a dar cuenta eh, de cómo se hace. Primero analicen el problema. Lo que yo les pregunto aquí es,
todas estas celdas que están aquí, que algunas tienen texto, unas tienen número y otras están vacías, la pregunta es, ¿cuánto tiene que dar el resultado de lo que yo le estoy pidiendo? Que son celdas con texto y no con número. Deberían ser esa, la que dice chao. Me voy a colocar, ¿qué color? Ya ni sé qué color, amarillo. Y la que dice texto. Esas dos que están en amarillo son las únicas que tienen texto. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado debería ser 2. Ahora, ¿cómo lo calculo? Sin saber, haciéndolo mentalmente, sin utilizar funciones de Excel todavía. Yo reviso esto y cuento cuántas celdas hay con datos. No importa si son número o texto. ¿Ya? Son 8. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, todas las celdas menos esas 3 que están en celeste. ¿Ya? ¿Cuántos de esos que tienen datos son números? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de las 8 en total, le voy a restar las 6 que son números y eso me va a dar 2, que son las 2 que tienen texto. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula? Como les dije, tienen que usar dos fórmulas. Entonces aquí lo que van a hacer, y lo pueden hacer así escribiéndola o con insertando fórmulas. Van a usar el contar A, ¿cierto? Que cuenta todas las celdas que tienen datos y le van a restar el contar números, que cuenta las celdas que solo tienen números. Y eso me va a dar un 2. Ahora, yo hice trampa porque resté S menos S, ¿cierto? Y que son dos valores numéricos. Eso es lo que tienen esas celdas. Tienen fórmulas, sí, son fórmulas, pero lo que me está retornando aquí son dos valores, 8 menos 6. ¿Ya? Y eso fue lo que hice, 8 menos 6. Pero, si lo queremos hacer con fórmula, entonces tendríamos que hacerlo así. Contamos todas las celdas que tienen algún valor, ya sea numérico o texto, y le restamos todas las que tienen solamente números. Así. Y eso me da 2. ¿Ok? Y eso es, como ven, utilizamos, y acá lo podemos ver, dos funciones. Voy a agrandar un poco esto. Aquí. Utilizamos dos funciones, contar A y contar, y hicimos la operación restar entre ellas dos. ¿Ya? ¿Podemos hacer eso? Claro que sí, aquí lo vemos. Porque al final esa función ustedes tienen que pensarla como que es un número, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo aquí es el resultado que me otorga esa función es lo que yo estoy restando con la otra. Y la otra también, el resultado que me otorga esa función. Entonces al final lo que estoy haciendo aquí es restando dos números. ¿Cuáles números? El primero, que es el resultado de contar A, y el segundo, que es el resultado de contar. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, como ustedes ven, pueden combinar funciones y unirlas mediante otras funciones. En este caso, la operación resta. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, quedó claro. Sos un duro. Javiera dice, era más sencillo de lo que se escuchaba. Era muy Sí, sencillo. se escuchaba difícil, pero era súper fácil. Era súper fácil, ¿vieron? Lo que pasa es que como ustedes están aprendiendo, entonces todavía no se imaginaban quizás que se podía hacer esto, de hacer la resta entre dos funciones. ¿Ya? Pero ahora que lo saben, más adelante van a decir, ah, puedo pescar esta función, restarla con esta, o pescar esta función, meterlo dentro de esta otra función, y van a poder ir resolviendo los problemas eh, que se les van a dar más adelante. En este caso,
aquí esta fórmula yo lo hice directamente, pero lo más bien ustedes podrían haber hecho lo que yo hice al principio, que fue restar este 8 menos este 6. ¿Ya? Les va a dar el mismo resultado. Ya, muchachos, llegamos hasta aquí. No sé si hay alguna última duda, una última consulta antes de que terminemos. ¿No? Bueno. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Hoy día aprendieron algo nuevo, que son fórmulas. De ahora en adelante, todas las fórmulas que usemos, todas, se hacen exactamente igual como las generamos ahora. Las buscan en el menú, presionan, la seleccionan y después en la ventanita. Ah, eso no les enseñé. Se me olvidó. Yo lo escribía, estas funciones aquí yo las escribí. Ya, y las escribí con tarado, cierro paréntesis, menos con tarado. Pero se puede hacer desde acá. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer la misma aquí. Entonces, fíjense, voy a insertar primero de las funciones, estadística, el contar a este. Y le voy a dar el rango aquí, que es este de acá. ¿Ok? Listo. Aceptar. ¿Ya? Y ahora le pongo el menos y inserto de nuevo las funciones estadísticas en la otra función, que es el contar. Y elijo el rango, que es este de aquí. Y le doy a aceptar. Y ahí está. Entonces, de las dos formas lo pueden hacer. Ya sea seleccionando la fórmula acá o escribiéndolo como yo lo hice al principio de forma manual. Ya, ahí sí que sí, se me había olvidado esa parte, pero ahí está. Para los que se acostumbraron a buscarla aquí dentro de la fórmula, también se puede hacer así. Ok, ahora sí, muchachos. Me despido entonces y nos vemos el próximo lunes. Así que tengan un bonito fin de semana. Feliz fin de Ya, semana, gracias. hasta el lunes. Chao, que estén bien. Chao a todos. Chao.